Vamos a comenzar con los paneles. El primero de ellos lleva por título Coyuntura Política Económica. Y en este caso el moderador será el periodista salteño Néstor Sánchez. Lo invitamos a pasar al escenario y también a Sergio Berenstein. Sergio es doctor en ciencia política en la University of North Carolina, Chapel Hill, y licenciado en historia en la UBA. Además, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como analista político desde Berenstein, la consultora que dirige y fundó en 2014 con una perspectiva regional y comparada. Es coautor de Los beneficios de la libertad, El poder narco y El país que queremos. Además, es editor de focoeconómico.org y publica regularmente columnas de opinión en los diarios Perfil y La Gaceta. Co-conductor de Se cayó el sistema en Radio Belgrano y de Compro o Vendo, el programa de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en A24. Es también panelista de Animales Sueltos en América TV. Y vamos a invitar también a subir al escenario a Miguel Kigel. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, PhD en Economía de Columbia University. Actualmente es directora ejecutiva de Enconviews, asesor económico y financiero de grandes corporaciones e instituciones financieras en Argentina y en el exterior, consultor de gobiernos latinoamericanos e instituciones multilaterales. Realiza tareas docentes y de investigación en la Universidad Di Tella y es asesor académico de FIEL. Fue profesor en la Universidad de Maryland, en Georgetown y en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Se desempeñó como presidente del Banco Hipotecario, jefe de asesores y subsecretario de financiamiento en el Ministerio de Economía y subgerente general de Economía y Finanzas en el Banco Central de la República Argentina. Además, economista principal en el Banco Mundial e investigador en el Instituto Internacional Económico de Washington, D.C. Cuenta con numerosas publicaciones y recientemente publicó el libro Las crisis económicas argentinas, una historia de ajustes y desajustes. Así comienza el primer panel, Coyuntura Político-Económica. Buenas tardes, el gusto de compartir esto. A ver el audio. 1, 2, 3, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les da? Muy buenas tardes, el gusto de compartir un nuevo precoloquio en el marco del 52º. Y a veces uno piensa en las situaciones en las que deben decidir los empresarios y los escenarios en que esos empresarios toman las decisiones, los escenarios actuales, y a partir de ahí inferir qué escenarios se pueden presentar al futuro. Las inversiones no son siempre para hoy y ahora, sino que siempre son para un futuro que uno pretende tenga cierta previsibilidad. La idea de este panel plantea dos escenarios posibles, uno el político y el otro económico. Sergio Berenstein, el escenario político. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un gusto enorme estar acá en este precoloquio otra vez en Salta. Gracias por la convocatoria y gracias a ustedes por venir. El título de mi presentación es La gran transformación, porque creo que Argentina puede estar entrando en un proceso de cambio muy significativo. Creo que esa es la agenda que tiene el gobierno, no la despliega todavía con claridad y con contundencia, pero es una agenda muy ambiciosa, muy densa, con objetivos de transformación económicos, políticos, sociales. Ya hubo un cambio muy importante en la inserción internacional de la Argentina. Por eso quiero hablar un poco de esto, focalizando en dos aspectos. Por un lado, en tres transiciones que se están dando al mismo tiempo. Hay un cambio en la forma de funcionamiento de la política, hay un cambio muy importante en el rol del Estado en la economía y también hay un cambio en el papel de la Argentina en el mundo. Y luego me quiero referir a otro punto central para entender la actual coyuntura, que es lo que yo denomino los desacuerdos del Bicentenario. Se habla mucho de los acuerdos del Bicentenario y en realidad creo que lo más interesante es preguntarse por qué el gobierno decidió no
armar un acuerdo, por lo menos no por ahora, y qué podría modificar esto. Estas dos cuestiones, creo yo, resumen un poco los principales elementos de un contexto político cambiante, lleno de conflictos, pero que en la práctica está, creo yo, determinado por estos cambios de fondo. Me voy a referir también a alguna encuesta reciente de opinión pública para simplemente darles a ustedes un poco de sentido de realidad de cuál es el impacto que tiene esto en la sociedad. El autor más importante, uno de los más importantes del siglo XX, es Karl Polanyi. Polanyi fue un economista húngaro-norteamericano que en el año 1944 publicó un libro con ese nombre, La Gran Transformación. Y analizó el cambio hasta ese momento más significativo que había vivido Occidente, que fue la transformación de Inglaterra de una sociedad feudal a una sociedad de mercado. Él se preguntaba qué se necesitaba a partir de esta experiencia para impulsar un cambio similar, sobre todo en Occidente, pero también en el resto del mundo. Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Polanyi marcó algunos ejes. Lo más importante de todo es un proceso de larga duración. Es muy complejo, tiene un desarrollo no lineal. Hay momentos de avance y momentos de retroceso. Y sobre todo, los actores, los que protagonizan ese cambio, no siempre son conscientes de la dimensión de lo que están haciendo. Por eso tomé este título, porque yo creo que tal vez estemos en un proceso similar y no seamos aún conscientes de la magnitud de los cambios que estamos implementando. ¿Cuál es la triple transición? Bueno, hay una transición muy importante que es la despresidencialización del sistema político. El presidente Macri propone, en parte por necesidad y en parte por virtud, que la política argentina funcione como dice la Constitución. Hay 3 poderes en el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los 3 son equivalentes. Esto implica un cambio espectacular. Es una refundación de la política argentina que siempre tuvo a la presidencia dominando el juego político. El segundo cambio, tan importante como el primero, tiene que ver con una modificación del papel del Estado en la economía. Hay una desestatización o un intento de desestatización de la economía. Que la Argentina tenga una economía cada vez más influenciada por mecanismos de mercado. El tercer cambio tiene que ver con el papel de la Argentina en el mundo. Hay una reinserción notable en lo financiero, en lo diplomático. Veremos si tal vez en algún momento esto incluye o no lo comercial. Imagino que sí. De hecho, el gobierno está impulsando cambios en ese sentido también. Analicémoslo con un poquito más de profundidad. ¿Qué quiere decir cambiar el rol del presidente? ¿Cómo funcionaba hasta ahora el sistema político? Ustedes saben, Argentina era un caso muy característico de inestabilidad política, un sistema político disfuncional que generaba obviamente muchos conflictos, porque el presidente era el dueño de todo el juego. El resto de los poderes del Estado no tenían la capacidad de controlar al presidente, todo lo contrario, se sometían al presidente. Esto generaba una enorme fragmentación del sistema político, porque al haber un solo actor importante, todos querían llegar a la presidencia. No hay ningún rédito político importante en controlar otras agencias dentro del sistema político. El presidente, sobre todo en los últimos años, impulsó un incremento espectacular del tamaño del Estado. Era un Estado enorme, sigue siéndolo, y absolutamente ineficaz. Encima, durante la última gestión, se politizaron agencias fundamentales que en vez de estar orientadas a servir al ciudadano, se servían del ciudadano para desarrollar un proyecto político hegemónico. Se tergiversó totalmente el papel del Estado. La meta de este modelo político era siempre cortoplacista, acumular poder para satisfacer a una persona, el presidente. De acá partimos. ¿Cuál es me parece a mí, la propuesta? Me olvidé de un punto central, y es que este era un modelo que generaba una cantidad de rentas, de
riqueza artificial que se capturaba precisamente por el poder que tenía el presidente, por una regulación muy insatisfactoria, que en vez de promover la competencia, promovía precisamente esta riqueza que se capturaba de forma, en general, bastante monopólica entre los amigos del poder. Este era un modelo político que fomentaba el capitalismo de amigos. ¿Cuál es el nuevo modelo, en principio? Bueno, es un modelo donde el presidente enfrenta el control de los otros poderes del Estado, que en realidad se controlan entre sí. Es un modelo de frenos y contrapesos que conocemos desde fines del siglo XVIII. Este fue un modelo desarrollado por Locke. Al mismo tiempo, hay un intento de despersonalizar el poder. El presidente sigue siendo, obviamente, el titular del Poder Ejecutivo, pero tiene un rol mucho más acotado, teniendo en cuenta el modelo previo que conocemos en la Argentina. El intento, esto por supuesto algo todavía proyectual, pero ustedes analizan la iniciativa, por ejemplo, de modernización del Estado que lleva adelante el ministro Ibarra, el intento es de generar un Estado mucho más capaz, sobre todo de brindar bienes públicos a la sociedad y que esté orientado hacia la ciudadanía. Es reconfigurar el modelo estatal para brindar bienes públicos, seguridad, justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente y sobre todo infraestructura, un tema que se está discutiendo mucho en Argentina y sobre todo es fundamental para esta región, como escuchamos recién. Este nuevo Estado implica un enorme shock de capital humano y de capital tecnológico, una profesionalización del Estado e incorporación de tecnología y de información. Obviamente esto implica una visión estratégica de largo plazo, no escenarios cortoplacistas, y se rompen las rentas, se rompen estas creaciones artificiales de riqueza, se rompe el modelo de capitalismo de amigos, puesto que esto supone un sistema mucho más competitivo. Es o no una gran transformación. Es un cambio absoluto de matriz. Esto implica un nuevo rol del Estado en la economía. Veníamos de un Estado obviamente enorme, incapaz de dar bienes públicos, pero aparte con un intervencionismo extremo, muy autoritario y absolutamente discrecional. Ustedes escuchaban hablar de que no había clima de negocios, no había reglas claras para fomentar la inversión y el crecimiento. Y las consecuencias fueron obvias, un estancamiento de casi 5 años, que todavía dura porque las medidas implementadas para romper este sistema son todavía tenues. Hemos visto una cantidad de medidas tomadas, el fin del cepo, muy importante, el fin de las retenciones, casi todas, un retorno a los mercados voluntarios de financiamiento con un éxito espectacular. La provincia de Buenos Aires colocó recién a la tasa más baja en su historia, sin todavía corregir el déficit fiscal, sin todavía tener un salto en la capacidad administrativa. Hay otros aspectos que ponen de manifiesto que hay una nueva vocación, insisto, de poner al Estado en un rol distinto. Es un gobierno que no quiere un Estado mínimo, al contrario, quiere un Estado presente, un Estado que regule bien, pero que no intervenga directamente en la toma de decisiones privadas. Y en este sentido es clave la discusión sobre el blanqueo, que yo creo que está muy sesgada ideológicamente. Ustedes habrán visto que aquí, en el paquete, sobre todo relacionado al sistema jubilatorio, hay una especie de fetichismo con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pregunta, ¿qué tiene que hacer el Estado teniendo esas acciones? ¿Para qué? Es una discusión que yo creo que hay que dar sin ideología. Tercer transición, todo al mismo tiempo en apenas 6 meses. Esto, por supuesto, se ha desplegado durante muchísimo tiempo. Reinsertar a la Argentina en el mundo. Veníamos de niveles de aislamiento inéditos, similares a lo del contexto post-Malvinas. Y el presidente empezó a dar mensajes muy fuertes, comprometidos, por ejemplo, en relación a Venezuela, al comienzo de su gestión. Hay mucha polémica ahora porque parece haber una reversión en ese sentido. Cuidado con esto. Vamos a discutirlo en un momento. Es una política muy pragmática que tiene que ver incluso con una postura, yo diría, no es un cambio de 180 grados, es un cambio hacia la dirección correcta, pero sutil. Fíjense que, por ejemplo, Argentina fortalece su vínculo con Rusia y con China.
en ese sentido, hay continuidad respecto a los acuerdos logrados por el gobierno anterior. Y no está mal, porque aquí la postura no es tener una prioridad ideológica en la política exterior, sino defender el interés nacional, que en mi opinión es lo correcto. Hay alguna polémica vinculada con la ambición que tiene la canciller, la ingeniera Malcorra, para ser la nueva secretaria general de Naciones Unidas, porque esto compromete los grados de libertad de la política exterior argentina e implica, por ejemplo, modificar la postura respecto de Venezuela. No puede la Argentina pretender tener una candidatura que necesita respaldo de la región confrontando con uno de los gobiernos, como el de venezolano. Por eso Argentina apostó al diálogo. Ayer hubo una represión increíble en Venezuela porque el gobierno del presidente Maduro no quiere que se avance en este referéndum revocatorio y por eso impidió que la oposición pudiera avanzar en un trámite administrativo en la autoridad electoral. No hay vocación de diálogo, es imposible dialogar en Venezuela. Esto es un conflicto importante. Está en juego la reputación del presidente Macri, que es visto en Venezuela, y hay que decirlo, estoy citando a referentes importantes de la política venezolana como un traidor y oportunista. Pero la gran pregunta es si Argentina puede darse el lujo de pretender que un funcionario del gobierno efectivamente compita para acceder a un cargo de semejante responsabilidad, que requiere un nivel de pragmatismo que tal vez nosotros no podemos hoy asumir. ¿Por qué los desacuerdos del Bicentenario? ¿Por qué el gobierno decidió no armar un acuerdo de gobernabilidad? Como se había discutido incluso en la campaña electoral. Casi todos los candidatos estaban de acuerdo con eso. Bueno, el balance de poder que surge de las elecciones puso al gobierno en una disyuntiva. Tenía una coalición electoral exitosa, pero con un poder controlado, sobre todo en el Congreso, y enfrentaba un contexto en el cual las gobernaciones les permitía la posibilidad de formar acuerdos, de conseguir acuerdos uno a uno. Mirando ese mapa, el presidente decidió construir este esquema con una geometría variable, un núcleo de poder con los tres partidos que constituyen la coalición electoral, donde hay un acuerdo casi total, no total, pero casi absoluto. Luego hay un acuerdo con un sector muy importante del justicialismo no kirchnerista, por ejemplo el Frente Renovador, los Bocio, otros gobernadores muy moderados, que le brindan al presidente la posibilidad de lograr acuerdos en casi todas las leyes importantes, y contingentemente hay un tercer círculo con un conjunto de acuerdos más limitado. La idea fue avanzar de este modo, con muchos recursos fiscales, por eso no solamente no baja el déficit fiscal, sino que probablemente aumente. Esto cuesta mucha plata, pero el presidente no quería asumir las restricciones de un acuerdo más firme. Se beneficia de la fragmentación del principal partido de oposición, que tiene por lo menos estos 4 vectores. Uno podría incluir también al sindicalismo, con todas sus expresiones, algunos intendentes del Gran Buenos Aires que respaldan a Florencio Randazzo. Fragmentada la oposición, el presidente puede avanzar de este modo. Pasaba lo mismo en la época del kirchnerismo fuerte. La oposición estaba totalmente fragmentada y primero Néstor Kirchner, luego Cristina podía lograr avanzar en su agenda. ¿En qué consisten estos desacuerdos? Bueno, muy sencillo. ¿Cuáles podrían haber sido los costos de acordar? Ningún acuerdo de estas características funcionó en la Argentina, jamás. El presidente se pregunta, ¿por qué me va a ir bien a mí si a todos los demás les fue mal? Hay éxitos en acuerdos en otras partes, pero no aquí. Desde la inflación cero de Helbar, pasando por una cantidad de acuerdos parciales o totales, en Argentina esto cayó mal. Y encima se recuerda, por ejemplo, el Pacto de Olivos de forma negativa. La idea de acuerdo, de pacto, suena a contubernio. Al mismo tiempo, al margen de la reputación del pacto, el problema de pactar, el problema de hacer un acuerdo es el riesgo de que se rompa, de que los actores que forman parte de ese acuerdo puedan utilizar el potencial de una ruptura para presionar al presidente. Él no quería estar sujeto a ninguna clase de presión de esas características. El riesgo de ruptura era muy alto. Recuerden lo que pasó con Chacho Álvarez.
También hay otra cuestión central. Cuando uno acuerda un pacto, define una agenda y es muy difícil avanzar en temas que no están comprometidos en esa agenda. Porque claro, los actores que están dentro van a decir, ¿y por qué jugás por afuera si esto no forma parte del acuerdo? Uno se queda sin factor sorpresa, sin capacidad de sorprender, incluso eventualmente de cambiar el gabinete. Y finalmente, la verdad que es cierto que el presidente sentía, y muchos coincidían, de que pactar implicaba reconocer una debilidad y que ir avanzando en la agenda de forma discrecional, en la medida que pudiera efectivamente lograrse resultados, de alguna manera disimulaba esta debilidad relativa que había votado la sociedad argentina. Cambiemos perdió la primera vuelta y ganó la segunda por 2 puntos. No es Kuczynski, pero la diferencia son apenas 2 puntos. ¿Cuáles hubieran sido los beneficios de este pacto? Bueno, por supuesto, claramente quedaba limitado la incertidumbre que genera el déficit que tiene el gobierno en el Congreso, sobre todo en el Senado, que es crucial. Fíjense las dificultades para designar a los 2 jueces de la Corte, por ejemplo, siendo 2 personas que tienen el consenso por su calidad profesional, por su ética, por su reputación. También hubiera sido, obviamente, también fácil trabajar, o más fácil trabajar con los gobernadores. Es cierto que hay buen vínculo, pero hay algunas circunstancias muy complejas. Fíjense todos los líos vinculados a la cuestión tarifaria. Un tercer punto, el rol de la política es organizar los conflictos, seleccionarlos, elegir qué se puede resolver y qué no. Es muy difícil hacerlo si uno no tiene mucho poder. Disciplinar a una sociedad como la Argentina no es sencillo. Y las instituciones que deberían canalizar ese conflicto hoy están muy debilitadas, comenzando por los partidos políticos. El diálogo social, como proponía incluso el Papa Francisco, hubiera podido servir de un canal para precisamente organizar estas cuestiones, organizar el conflicto. Entonces, en principio, esto hubiera tenido mayor chance de concretarse en términos de conseguir, por ejemplo, bajar más rápido la inflación y, sobre todo, que vuelva a crecer la economía, que es crucial. Veamos cuáles fueron las consecuencias de esta estrategia muy rápidamente. Este es el índice de confianza en el gobierno. Hoy 54% de la gente confía en el gobierno. No está nada mal, es muy alto. Fíjense el índice de confianza del consumidor. Cayó muy significativamente. Entonces, la gente en la micro está muy complicada, ve que el país en general está en la dirección correcta. Acabamos de terminar un sondeo muy interesante con D'Alessio y muestra ese sondeo que obviamente la inflación es la principal preocupación, luego el desempleo y luego otras cuestiones como por ejemplo, la corrupción, pero la inflación es una obsesión. Fíjense las consecuencias que ha tenido este desgaste. Por ejemplo, cuando uno me pregunta qué le falta a Macri en esta gestión, ¿cuál es su principal déficit? Bueno, esto nos involucra a todos nosotros en esta sala. ¿Por qué? Porque la gente cree que el responsable de la inflación es el empresario, no el Estado. Y lo que se pide es mayor firmeza en el vínculo con los empresarios para que no suban los precios, como si eso sirviera de algo. Esta es una expresión precisamente de la cuestión de la autoridad presidencial, que puede estar en juego si no logra resultados rápidamente. Se me acaba el tiempo, así que voy a dar las conclusiones. Hay 3 escenarios políticos. El primero es que el presidente efectivamente le vaya bien. Y esto supone que controla obviamente la inflación, que el contexto la ayuda, vuelve rápidamente el crecimiento a fin de este año, comienzo del año próximo, modera las tensiones, las puede manejar, tiene una buena elección y de ese modo se profundiza este proceso de transformación. Yo creo que hay una chance interesante de que esto ocurra. Prefiero un escenario un poquito más moderado, donde las cosas no son tan optimistas, donde tanto la cuestión doméstica, fundamentalmente la cuestión del crecimiento, ¿se acuerdan la hipótesis del tercer trimestre de este año, ¿no? En realidad esto, si sale el año que viene y esto demora, digamos, en la recuperación de la confianza en contexto más complejo, la elección se complica y el gobierno tal vez quede obligado a pactar con un peronismo moderado, que es el que está hoy surgiendo dentro del PJ con mayor chance de protagonizar el proceso que viene. Pero hay también un escenario pesimista.
y es que no se controle la inflación, no venga el crecimiento, se desgaste más rápidamente la actual administración, esto incremente los conflictos. Acuérdense que a los 6 meses tenemos conflictos, por lo menos, con el principal gremio que tiene Argentina, que es el gremio de camioneros. Y lo más insólito que no tiene que ver con la cuestión distributiva, tiene que ver con el manejo del fútbol. Parece mentira, pero es así. Esto complica, obviamente, también una cuestión que está latente, pero que no es menor, y es la reputación del presidente en relación al escándalo de los Panama Papers. Hoy esto no es un problema, pero podría serlo si efectivamente se complica la situación económica y se incrementa el nivel de insatisfacción que tiene la sociedad. En ese contexto la elección se complicaría mucho. ¿Está Argentina en un proceso de gran transformación? No lo sabemos, pero seguramente las decisiones políticas que se tomen de ahora en más van a determinar el futuro de esta administración y la posibilidad de poder aprovechar este espíritu de cambio que votó la sociedad en las elecciones pasadas. Muchas gracias. Le agradecemos a Sergio Berenstein. Les recordamos a los asistentes que pueden ir escribiendo sus dudas, sus consultas para Sergio y después para Miguel también. Van a pasar los asistentes de sala que están dando vueltas por el salón justamente para que puedan recoger esas preguntas y se las vamos a traer a Néstor para que después, una vez que termine la segunda exposición dentro de este primer panel, se la puedan acercar. Así que aprovechen para hacerlo. Y también, para quienes están siguiendo esta transmisión en internet, lo pueden hacer de la misma manera. Vamos a transcribir esas preguntas y se las vamos a dejar a Néstor Sánchez para que él se las pueda hacer a los integrantes del panel. Gracias. Muy bien. Y Miguel, todo suyo la palabra en ese contexto político, lo económico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en esta institución que la verdad es que la llevo dentro mío en gran medida porque fui parte de ella y la quiero mucho. Así que para mí es un gran placer que me den el honor de compartir este precoloquio. Bueno, yo voy a hablar de la economía y la verdad que me gusta empezar con lo que escucho de la gente. Y yo escucho dos visiones de la Argentina diametralmente opuestas. Yo voy a Nueva York, a Brasil, hablo con inversores del exterior y este parece que es el país del futuro, donde todo el mundo quiere estar, invertir, que hay un cambio, que uno ve el resto de la región con problemas, Brasil mal, Chile ya no es lo que era, y podemos ir subiendo por Colombia, no le falta, digamos, le falta fuerza, y realmente Argentina es la gran oportunidad del país que se perdió la fiesta de los años 2000 y es el lugar donde la gente quiere invertir y de hecho están viniendo a mirar, como una visión muy positiva. Después escucho, incluso acá miembros de la audiencia, que me dicen, ¿y cómo estamos? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué va a pasar? Salimos de la inflación, salimos del crecimiento. Y la verdad que es como una visión depresiva de la Argentina. Y yo me pregunto cuál de las dos es cierta, o cuál de las dos está más cerca de la realidad. Y de alguna forma yo comparo con mirar el árbol con mirar el bosque. Yo creo que nosotros acá estamos mirando mucho los árboles, que algunos están débiles, con hongos, y otros, y si miramos el bosque, la cosa luce un poco diferente. Y lo que yo voy a tratar de hacer en este rato es tratar de mostrar un poco por qué yo veo la cosa así, y por qué yo veo que creo que la situación argentina hoy es compleja. Estamos en una coyuntura macroeconómica de las que yo diría difíciles, pero que las perspectivas, si seguimos en la dinámica que uno espera, deberían ser positivas. Por ejemplo, si nos hubiéramos sentado en diciembre del año pasado, cuando había un nuevo gobierno, una nueva idea, y nos preguntábamos, ¿qué esperaríamos durante los primeros 6 meses de un nuevo gobierno? De Macri ciertas cosas, de Scioli otras, pero pensemos el gobierno de Macri. Y lo que pensábamos, miren, los sinceramientos, como se dice ahora, que hay que hacer, son tipo de cambio, tarifas, y eso tiene un sesgo inflacionario. ¿Qué va a pasar? La inflación va a subir. ¿Y qué pasó? La inflación subió. ¿Sorpresa? No. Pero todos estamos preocupados, como bien dice Sergio ahí, con que la inflación está descontrolada. Está
dentro de lo que uno hubiera esperado, no está descontrolado y para el año va a estar más o menos en lo que se esperaba la mayoría, que es alrededor del 40%, que es más o menos lo que pasó en el año 2014 y no pasó nada, o sea, después cayó. Si uno miraba qué podía pasar con el crecimiento, diríamos, sí, es una época difícil porque se hacen todos los ajustes y bueno, eso le impacta el crecimiento, que estamos viendo que el crecimiento está sufriendo. Y así podíamos seguir con cada variable, con lo cual yo digo, las cosas todavía no están fuera de lo que uno hubiera esperado. No digo que estén bien, pero digo que están dentro de lo que uno hubiera esperado. Así como ustedes, sus empresas hacen presupuestos y los miran y los controlan y van viendo cómo siguen, los economistas hacemos lo mismo, mucho peor, pero lo hacemos, y la verdad que no veo las cosas tan complicadas. O sea, hay claramente un escenario base en el cual el famoso segundo semestre, las cosas deberían cambiar bastante. Ahora, el segundo semestre no es el 1 de julio, ¿ok? El segundo semestre tiene 180 días, ¿ok? Y no pensemos que el 1 de julio cambia la Argentina, porque no cambia la Argentina el 1 de julio. Pero creo que deberíamos empezar a ver a partir del tercer trimestre una reversión y a partir del cuarto una mejora. Vamos ahora, digamos, a poner un poco la cosa de Argentina en perspectiva. Primero el mundo. Yo creo que cuando empieza Macri empieza con un mundo muy malo, pero la verdad que lo que estamos viendo hoy es un mundo que si yo lo tuviera que calificar, ni es viento en contra, ni viento de frente, ni viento de cola, obviamente que de cola no es, pero es una leve brisa negativa. ¿Cuáles son los principales elementos? Voy muy rápido porque no los quiero aburrir. Básicamente que el mundo sigue creciendo. China sigue creciendo al 6,5, no crece a tasas chinas, pero sigue creciendo y seguramente esa es la tasa que se va a consolidar. Europa crece, Estados Unidos crece, ninguna tasas muy altas, pero es un mundo con crecimiento y va a seguir habiendo demanda de commodities. Segundo, es un mundo donde las tasas de interés internacionales han caído fuertemente y siguen muy bajas. En amarillo ven la tasa de Treasuries de Estados Unidos, siguen bajísimas, 1,70. El bono a 10 años. Las tasas para los países emergentes han caído mucho y la Argentina todavía puede beneficiarse de esa abundancia de capitales que hay en el mundo. Tercer elemento que hay, los precios de las commodities, que todos sabemos que han caído mucho, pero ha habido un rebote. El rebote no es menor, o sea, si este rebote se mantiene, por ejemplo, en el caso de la soja, puede impactar en la Argentina en 6.000 millones de dólares más de exportaciones de lo que teníamos hace 3 meses, en valor, ¿ok? No es un número menor, es casi el 10% de las exportaciones. O sea, acá tenemos una oportunidad y el principal problema que tiene Argentina, obviamente, desde el punto de vista del contexto externo, es Brasil. Una economía que realmente sigue muy complicada, con bajo crecimiento, con 2 años consecutivos de recesión o caída en el producto, y de hecho está viviendo su peor crisis desde la Gran Depresión de los años 30. Eso a nosotros nos quita fácilmente 1 punto de crecimiento por año y probablemente un poquito más. O sea, no es un tema menor lo de Brasil, y eso sí que yo diría que es el viento de frente más fuerte que tenemos. Yendo a la Argentina actual, un poco volviendo a nuestros temas, yo lo que pensé un poco es decir, bueno, ¿cuáles son los puentes que queremos tender en esta economía? Por lo menos si uno tuviera un proyecto y pensara, bueno, ¿qué es lo que quiere? No digo para los próximos 4 años, sino para los próximos 10 o 15 años de la Argentina en lo que es macroeconomía, ¿ok? Primero, fortalecer la estabilidad macroeconómica, que no está. O sea, todavía hoy no la tenemos, no tenemos un déficit fiscal controlado, tenemos inflación alta, todavía tenemos una política monetaria que la tiene que combatir. Tenemos muchos temas de inestabilidad y claramente creo que va bien encaminado, pero yo no puedo decir que Argentina hoy tiene estabilidad macroeconómica. Está en camino de, probablemente sí. Segundo tema, crecimiento. Yo creo que es el segundo gran desafío. Cuando digo crecimiento, es crecimiento de largo plazo. Crecimiento sano, crecimiento con empleo de calidad y un crecimiento de calidad. ¿Okay? Creo que es el segundo puente al que tenemos que ir, de venir años de inestabilidad y crisis. Y eso, la verdad, que para que eso se logre, unos elementos centrales va a ser competitividad y productividad, como mencionó acá Ignacio, que son temas centrales en los que sé que se está trabajando y que seguramente va a haber que poner todo el foco. Y competitividad no quiere decir tipo de cambio, ¿okay? Tipo de cambio es una variable de la competitividad, pero no es la única, ni siquiera la más importante, porque si no habría países como Alemania que no podrían exportar nada y no crecerían. ¿Okay? Por último, yo creo que es la equidad, que es el otro tema que se ha mencionado acá. Equidad tanto social, en lo social, que creo que todos estamos de acuerdo, y también en lo regional.
Y aquí creo que es central la visión de que el desarrollo en la Argentina trate de tomar en cuenta las economías regionales y especialmente para el norte el caso del Plan Belgrano. Bueno, vamos un poquito ahora rápidamente, que antes que el tiempo se me acabe, a lo que yo creo que se ha logrado, digamos, hasta ahora. Yo creo que el gobierno, digamos, tuvo un plan en el cual atacó primero los temas urgentes. Esos temas urgentes eran los necesarios para que esta economía vuelva a funcionar. Y eran, yo creo que sin eso es como, digamos, no tener las condiciones para que un auto ande. Que las gomas estén infladas, que no estén todas pinchadas, que tenga 4 y no 3, que, digamos, que tenga aceite, que tenga nafta. Digamos, básicas cosas como para que el auto ande. Y eso fue lo que se buscó eliminando el cepo cambiario, unificando el tipo de cambio, arreglando con los holdouts y con el ajuste de tarifas. ¿Todo eso salió bien? No. Yo creo que no todo salió como uno hubiera querido, pero yo diría que gran parte salió muy bien. Cuando uno mira el cepo cambiario, la unificación cambiaria, yo creo que cualquiera que hubiera en esta mesa, en esta audiencia, pensado que esto se podía hacer sin un aumento fuerte de inflación, no hubiera creído en eso. Bueno, pasó y no hubo mucho impacto en inflación de la eliminación del cepo y la unificación. El tema de los holdouts salió también muy bien. O sea, se logró un acuerdo muy rápido, probablemente las mejores condiciones que se podía en ese momento. No voy a entrar en todos los detalles de la negociación, si quieren los charlamos después. Y de hecho, digamos, hoy en día Argentina se está pudiendo financiar a tasas muy bajas. Las tarifas había que hacerlo, tal vez no salió tan bien, no fue tan prolijo, ahí es donde hemos tenido probablemente más ruido, pero por lo menos se ha hecho parte del camino. Pero esa etapa yo diría está cumplida, y el foco de lo que voy a decir ahora, y creo que lo que tenemos que pensar nosotros, son 3 temas hoy en la Argentina, porque son para mí los centrales, podemos traer más, pero déjenme focalizar en 3. Inflación, tipo de cambio y crecimiento. No necesariamente en ese orden, pero creo que son los 3 temas centrales que hoy tenemos que mirar para la coyuntura. Para eso hay que entender varias cosas. Primero, que los ajustes en las variables económicas tienen distintas velocidades. Lo más fácil para digamos, corregir, si uno quiere, o donde más rápido encuentra respuestas y hace las cosas bien, es en las variables financieras. Tipo de cambio o, llamémosle, riesgo país. El riesgo país se desplomó. O sea, un bono que el año pasado estaba rindiendo entre 10 y 12%, hoy está rindiendo 6%. Eso se logró en 4 meses. ¿Okay? Claramente, eso es una indicación de que eso va rápido. Y se puede mostrar resultados rápidos, Argentina consigue capitales, todo eso va rápido y va bien. O sea, lo que podía ir rápido y bien, está yendo rápido y bien. Segundo tema, va más despacio. Ya no es un avión, sino es un auto, es la inflación. Y acá es donde empezamos a ver que yo creo que va a haber resultados relativamente pronto, pero no esperemos los resultados de llegar a un riesgo país muy bajo. No tiene la misma velocidad. Acá va a haber que tener más paciencia. Va a bajar, pero va a ser mucho más lento. Y lo que más lento viene es el tren, que es el crecimiento. Y es así, son tiempos económicos, no son tiempos de lo... O sea, uno es lo que uno quisiera y la realidad te muestra otra cosa, te muestra que viene a un tiempo diferente. Y que el crecimiento va a venir, pero es la última etapa, es lo que viene al final. Entonces, lo primero lo vimos. Vamos a hablar rápido de la inflación por un tema de tiempo. Inflación. ¿Qué sabemos de la inflación hoy? La inflación ha subido mucho. Lo interesante es tener un tema en cuenta antes que le muestre el próximo slide, y es que la inflación tiene en promedio en los últimos 10 años ha sido 1,9%. O sea, esta inflación es como que ya está de alguna forma avalada por la Argentina. No digo que sea lo que vamos a avalar y que vamos a tener siempre, pero de alguna forma sí es lo que los argentinos nos acostumbramos a vivir en los últimos 10 años. Y esto va a ser muy difícil de vencer. O sea, si uno mira acá, hubo 2 picos de inflación grandes, una en el 2014, otra ahora. En la del 2014 la inflación subió y ¿qué pasó después? Cayó. ¿Qué es lo más probable que pase ahora? Que la inflación, que está a niveles muy altos y que le preocupa tanto a la gente, caiga. ¿A qué niveles? Bueno, eso es más difícil. Yo creo que el caer a donde estaba antes, eso de reversión a la media, como en la estadística, de caer de donde está a 1,8, 1,9, 2%, eso es fácil. Y yo creo que va a pasar rápido. El siguiente paso, que es llegar a inflación de un dígito, es mucho más, yo diría, difícil y desafiante. De hecho, simplemente les muestro un caso de Colombia que quiso hacer lo que está haciendo Argentina, con una historia de inflación parecida, le llevó casi una década bajar de tasas del 25% a un dígito. Segundo tema, tipo de cambio.
Bueno, como ustedes saben, el tipo de cambio en la Argentina en líneas generales flota. Digo en líneas generales porque siempre hay alguna intervención aquí o allá, pero en líneas generales el tipo de cambio flota. Y la verdad que eso hace que sea distinto el régimen monetario al que teníamos antes. Antes había atraso cambiario. ¿Por qué había atraso cambiario? Porque el gobierno no quería devaluar. Ahora si hay atraso cambiario, ¿por qué hay atraso cambiario? Porque mucha gente quiere comprar, porque mucha gente está vendiendo dólares, está trayendo dólares a Argentina. Hoy son los dólares de la soja, mañana pueden ser los dólares de la entrada de capitales, de la amnistía impositiva o como se llame. Y eso realmente, una de las preocupaciones que yo tengo, que este gobierno va a enfrentar, es que tengamos un escenario de tipo de cambio bajo, en términos reales. ¿Y por qué? ¿Por qué creo que eso puede pasar? Bueno, porque el escenario que yo estoy pensando para Argentina para los próximos años es un escenario muy parecido al que vivió Brasil entre el 2006 y el 2011. ¿Qué fue ese escenario? Fue un escenario con entrada de capitales, con tasas de interés locales relativamente altas y, digamos, con un déficit en la cuenta corriente y con un tipo de cambio atrasado, digamos. ¿Creció Brasil en esos años? Creció Brasil en esos años. ¿La inflación bajó en esos años? La inflación bajó en esos años. ¿Cuál es el riesgo de ese escenario? El escenario es, obviamente, que a ciertas industrias, muchas economías regionales, habrá que pensar cómo se las compensa, cómo se buscan soluciones, o cómo se vuelven más competitivas a pesar del tipo de cambio alto. Déjame pasar. Un tema que siempre preocupa es el déficit fiscal. El déficit fiscal en Argentina es alto. Y yo creo que este año va a seguir siendo alto. ¿Por qué es alto y por qué va a seguir siendo alto? Es alto porque se heredó alto. Y creo que va a seguir siendo alto porque este gobierno, creo que, en mi opinión, con buen tino, decidió tratar de, digamos, soslayar los efectos de los ajustes en tarifas y en tipo de cambio, gastando plata. Y no es un tema menor. Porque la pregunta ¿es un déficit fiscal del 5 o 6% de la Argentina insostenible? La respuesta es no. Yo creo que por lo menos no es insostenible. Es insostenible por 10 años, pero ¿es insostenible por 1, 2 o 3 años? Yo creo que no. ¿Por qué no es insostenible? Porque Argentina tiene, si me deja mostrar el próximo slide, tiene una ventaja y es que tiene poca deuda. ¿Pasó algo con la presentación o...? Bueno, si prefieren, cuestión de gusto, no sería el mío, pero bueno. Argentina tiene poca deuda y esa es una ventaja, digamos, si tiene un activo en este momento es que tiene poca deuda. ¿Y qué quiere decir que tiene poca deuda? Quiere decir que Argentina, digamos, tiene espacio para endeudarse. ¿Cuánto es la deuda argentina? 27% del producto, más o menos, neta, bien medida. ¿Cuánto tienen los países de la región? Entre 45 50, 70 en el caso de Brasil. No iría a esos niveles ni por casualidad, pero si Argentina se mantiene abajo del 35-40% en términos de deuda PBI, no debería ser un problema serio. ¿Y por qué tiene sentido tener el déficit fiscal en los niveles que está? Yo creo que tiene sentido porque los países que están en recesión, como está la Argentina y que quiere buscar el crecimiento, necesitan políticas de estímulo. Y las películas, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Europa, como lo hicieron todos los países que sufrieron recesión. Y esas políticas de estímulo implican déficit fiscal. Eso no significa que el déficit fiscal tenga que seguir para siempre. Pero yo creo que unos años, digamos, en el que el déficit fiscal no se corrija, no lo veo como uno de los problemas serios de la Argentina. ¿Okay? Sí es importante, especialmente porque tiene una razón, que es buscar la equidad social y regional. ¿Okay? Bueno, por último, el crecimiento. Bueno, como dijo Sergio, Argentina hace 5 años que está estancada, con ciertas fluctuaciones, pero básicamente estancada, sin generación de empleo en serio, sin tener crecimiento de calidad y sostenido. Puede haber habido un aumento temporario en el crecimiento, pero fue realmente una cosa muy transitoria. ¿Qué nos preguntamos nosotros? ¿Cómo va a ser la recuperación de la Argentina? Primero, ¿va a venir recuperación de la Argentina? Yo creo que sí. Y les voy a decir por qué yo creo que sí, por qué ese famoso segundo semestre. ¿Okay? Yo creo que el primer semestre fue un semestre donde todas las variables llevaron a contracción de la economía. Tasa de interés 38%. Pagos a los contratistas del sector público frenados durante 6 meses. Empezó en octubre del año pasado, siguió prácticamente hasta hace unos meses.
aumentos de tarifas y tipo de cambio, y por supuesto de precios, sin que los salarios se ajustaran. Y todo eso que fue contractivo. Entonces, todo eso se va a revertir en el segundo semestre. No digo el 1 de julio, ¿ok? Pero el segundo semestre. ¿En qué elementos? Primero, los contratistas del Estado se lo van a empezar a pagar. Se le está pagando y va a haber empezar a haber más obra pública. Por supuesto que no sé cuán rápido y cuán efectivo, pero claramente va en dirección correcta. Tasa de interés. Tasa de interés del EVAC estaba en 38, ya está creo que en 33 y seguramente va a bajar 4 o 5 puntos más rápidamente. ¿Eso qué hace? Claramente estimula. ¿Cuánto? Veremos, pero es de estímulo. Tercer elemento, el tema de las jubilaciones. Se va a pagar ahora después de la amnistía fiscal, se van a poner el equivalente casi de 1 punto del producto en la calle a los jubilados para que gasten. Aparte viene la plata del blanqueo, que seguramente va a venir y algo va a derramar en la economía. De nuevo, no entra el 1 de julio, va a ser a lo largo del tiempo. Y por último, que no es menor, muchas empresas que están mirando están empezando a invertir. Por ahí no fuerte, no en las cantidades que uno esperaría o que le gustaría, pero todo va en la dirección de la recuperación. Con lo cual, digamos, todo hace indicar que esta economía va a levantar. Lo que no sabemos es cómo va a ser esa recuperación. ¿Se acuerdan? En la época de Lehman se hablaba de las letras. Había una sopa de letras donde iba a ser una U, una B corta o podía ser una L. ¿Por cuál de los 3 escenarios yo apuesto? Yo apuesto por la B corta. Yo creo que va a ser una recuperación rápida. Ahí el segundo semestre es el segundo trimestre es el último que va para abajo y a partir, yo diría, el tercer trimestre de transición y el cuarto trimestre deberíamos empezar a ver crecimiento. Entonces, volviendo a donde empezamos, yo creo que en líneas generales creo que estamos encaminados a resolver estos temas. Yo quisiera terminar simplemente mencionando, digamos, cómo yo veo las variables claves que les mencioné al principio. Yo creo que la inflación va a caer, probablemente no al nivel del que piensa el gobierno, pero va a caer. O sea, yo creo que 2% mensual, entre 1,8 y 2%, eso implica una inflación anual del orden del 22%, es un objetivo que se puede conseguir y yo creo que dada nuestra historia, Argentina por un tiempo la va a tolerar. O sea, no va a generar esas encuestas de opinión tan negativas que vimos, que mostró Sergio recién. Tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio, vamos a un periodo lamentablemente de tipo de cambio atrasado. Un poco es el costo del éxito, de algún sentido. El costo del éxito es que a pocos países le va bien, a esos países todos quieren venir y cuando vienen el tipo de cambio se aprecia. Eso va a ser, creo que, el principal desafío del gobierno de Macri, a nivel macro. Cómo de alguna forma digamos, enfrenta el problema de la apreciación cambiaria. Déficit fiscal, yo creo que va a ser grande, va a ser alto, va a ser como venía hasta el año pasado. Lo veo como un problema, pero no un problema grave. Yo creo que con eso se puede vivir. Y en cuanto al crecimiento, yo creo que están dadas las condiciones para un crecimiento sano. Un crecimiento a largo plazo y una recuperación buena. Cuando uno mira el 2014, lo que ve es que en el 2014, año que se devaluó, también hubo recesión. Una recesión muy parecida a esta, o tal vez un poquito más profunda, en un año en que la devaluación fue la mitad que este y en el cual no se ajustaron tarifas. Entonces, si pudimos salir de esa recesión con un gobierno que no era particularmente market friendly, yo lo que me pregunto es, debería ser muchísimo más fácil salir de esta con un gobierno que por lo menos está encarrilando la economía en la dirección correcta. Muchas gracias. Muy bien, ya han llegado algunas preguntas, los invitamos a aquellos que tengan dudas a seguir formulando preguntas. Para Sergio, ¿podría por favor profundizar sobre las cuestiones a monitorear para ir viendo el curso de los acontecimientos? ¿Cuáles serían esas cuestiones? Creo que hay 3 elementos básicos para entender cómo evoluciona la situación, al margen de lo económico, que es obviamente crucial, si se recupera o no el crecimiento, el empleo.
En lo político, primero, es el famoso control de la calle. Si el gobierno logra mantener el conflicto social sin que se profundice, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ¿se acuerdan el famoso protocolo? Ya ni siquiera hablamos de él, fue una situación de, yo creo, demasiada ingenuidad, suponer que podía la Argentina de la noche a la mañana acostumbrarse a autorregular los conflictos o regularlos de la manera que proponía el gobierno. Creo que ahí hay un tema clave, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con la recuperación de la oposición, si el peronismo logra limitar la fragmentación. Y aquí, obviamente, a medida que se aproxime el calendario electoral, veremos definiciones muy importantes. Esto hay que evaluarlo en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que el 87 fue la elección donde surge el liderazgo de Cafiero, luego gana Menem la elección, pero ahí obviamente fue un punto de inflexión en la historia de la relación entre el radicalismo y la oposición. Algo parecido pasó en el 2001, recupera Dual de la provincia de Buenos Aires, a poco tiempo cae de la Rúa y finalmente, digamos, la bolilla de la política argentina cayó ahí en Santa Cruz, como antes había caído en La Rioja, ¿no? Pero la recuperación del peronismo siempre se da en la provincia de Buenos Aires. Veremos qué pasa en ese sentido. Tercer punto, esa elección. Miren, la elección de la provincia, la elección del año que viene es crucial. Si el gobierno no logra un buen resultado, su futuro obviamente queda en juego, pero mucho más importante, esta agenda de transformación queda en todo caso condicionada. Y podemos ir a una situación de transición con un gobierno básicamente lo que se en inglés llama el pato rengo, ¿no? El lame duck, sin capacidad avanzada en la agenda. Mi impresión es que el gobierno se juega demasiado a esa elección porque estamos a más de un año, aunque probablemente pueda adelantar un poco la elección, vamos a llegar a ese contexto, tal vez veremos si hay o no una reforma política, pero claramente es una apuesta a un pleno. Este es un gobierno que toma mucho riesgo, ¿eh? Cuando uno analizaba la estrategia electoral del año pasado, los estrategas del gobierno con mucha proyección te decían, perdemos por 3 puntos la primera, ganamos por 2 puntos la segunda vuelta. ¿Le salió? Perfecto. Pero eso implicó que Zanini iba a ser el candidato a vice, que Aníbal Fernández iba a ser el candidato de la provincia de Buenos Aires. O sea, cosas que no estaban claras ex ante. La elección del año pasado la ganó Macri y sobre todo la perdió Cristina, con decisiones muy controversiales en la selección de los candidatos que protagonizaban el proceso electoral. 2 veces eso no va a pasar. Con lo cual me parece que hay una apuesta demasiado ambiciosa al resultado de una sola elección. Completo esto porque en realidad acaba de llegar también otra pregunta y que tiene que ver con esto, y con esto lo cerramos y le damos el paso a Miguel también, porque dice, ante el crecimiento de la desocupación, el aumento del pedido de alimentos, el incremento de chicos que van a comedores, ¿ve alguna posibilidad de crisis social en alguna provincia? Y esto tiene que ver con lo que decía, el control de la calle. Situaciones distintas, ¿no? Hay una situación social en Argentina muy compleja, que no es nueva, seguramente en el contexto de las medidas de estabilización tomadas por este gobierno. Esto es algo estructural. Ahora, es muy diferente el control de la calle en el sentido de que puede haber grupos muy pequeños, pero con gran capacidad de acción colectiva. Ustedes han visto algún artículo importante, Uno Morales Solá esta semana en La Nación al respecto, que pone de manifiesto que tal vez puede haber un desafío a la gobernabilidad aprovechando que el gobierno tiene una agenda también ambiciosa en materia de seguridad ciudadana. Y esto compromete el equilibrio con algunas policías, en particular la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que como ustedes saben es parte del problema y no de la solución. Para Miguel, si la inflación va en auto y tardó 10 años en Colombia, ¿cuánto tardará el crecimiento en cambiarla? ¿Y cuánto tardará el crecimiento y el empleo que van en tren? ¿Que van en tren? Depende, puede ir en tren bala. Sí, no sé cuándo lo vamos a tener a ese. Pero yo diría que la inflación va bajando y creo que vamos a tener una bajada rápida a los niveles donde estaban antes, como dije. Segundo paso es un paso más lento, va a también depender un poco de cuánto se puede hacer de política monetaria, cuán restrictivas sean las políticas. Yo creo que no van a ser demasiado restrictivas justamente
porque lo que decía Sergio, el gobierno se juega a ganar el año que viene y para eso creo que va a sacrificar probablemente algo de baja de inflación. Y en cuanto al crecimiento, cuando yo digo que va más lento, yo diría que lo vamos a empezar a ver una recuperación muy lenta en el tercer trimestre y hacia el cuarto trimestre ya deberíamos empezar a verla algo más fuerte, más generalizada, especialmente en la medida que venga la obra pública, que empiece a haber un poco más de construcción, que venga la plata de que el gobierno empiece a gastar más, porque hasta ahora estaba frenando bastante el gasto público y que bajen las tasas de interés. O sea, son tiempos que van a venir, pero digamos, yo creo que el crecimiento lo vamos a ver claramente hacia fin de año y el empleo seguramente vendrá ya en el 2017, porque es probablemente la última etapa en el crecimiento. Esta pregunta es para Sergio, pero yo me permito también trasladársela a Miguel, porque me parece que es para articular, ya que hablamos de puentes antes. Dice, pensando que al país le irá bien, ¿le conviene al gobierno retener las acciones de los fondos de garantía que eran de las AFJP? Me supera, yo digamos, desconozco esto. Lo que le puedo asegurar es que obviamente el gobierno no va a malvender esas acciones, no tiene ningún sentido. Mi comentario anterior tenía que ver fundamentalmente con esta suerte de obsesión con tener esas acciones en manos del Estado, sin un porqué. No hay una lógica en que el Estado sea accionista en estas empresas, sobre todo porque, acuérdense el origen de esos activos. Estos eran activos que están en manos de las AFJP. Les recuerdo que todavía el Estado argentino no compensó a las administradoras por las expropiaciones. No me refiero a los activos que eran de los jubilados, me refiero a las empresas en sí mismas. Entonces creo que ahí hay algo, me parece, demasiado ideológico que hay que discutir. No creo que haya que mantener ninguna de estas cuestiones fuera del debate. Me gustaría dar una opinión acá, porque me parece que es un tema importante. La forma en que yo pienso, digamos, el FGS, que es el dueño del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, es básicamente como un fondo soberano, un fondo que lo que trata es de conseguir el mayor rendimiento posible o de, por ahí en algunos casos, conseguir tasas importantes para promover ciertas inversiones, como por ejemplo las inversiones para la infraestructura, gran parte del Plan Belgrano. Eso es como yo pienso el fondo. Ahora, dentro de eso, ¿tiene sentido tener acciones? Y puede perfectamente tener sentido tener acciones, entre otras cosas, para desarrollar el mercado de capitales local. Ahora, lo que no tiene ningún sentido es que el portafolio que heredaron tiene que ser el portafolio que van a seguir teniendo y que para vender cualquier acción le tenga que pedir permiso al Congreso. Eso es absurdo. Ningún fondo se maneja de esa forma. Y si se quiere manejar profesionalmente, hay que manejarlo de una forma en la cual se buscan los objetivos. Los jubilados no están preocupados por tener una acción que a lo mejor baja de precio y es mala. ¿Por qué la tienen que tener? Ninguna razón. Eso es totalmente ideológico. Y tenía para mí, bueno, ya sabemos exactamente a quién estaba dirigido eso. Y hoy la verdad que la única razón, en esas condiciones, lo único que saca el Estado es poner directores en algunas empresas que hoy tiene. Es lo único que sirve. En la charla hacía referencia a la devaluación e impactos en economías regionales. Sí. Una profundización sobre eso. Bueno, yo creo que digamos, las economías regionales se están beneficiando primero de un tipo de cambio más alto que teníamos antes, de menores retenciones, pero claramente, digamos, el tema cambiario va a ser un tema que va a surgir en la discusión. Y ahí yo creo que es muy importante empezar a diseñar políticas como, por ejemplo, mejorar el transporte, buscar formas de bajar el coste de transporte, ferrocarriles, o salida al Pacífico, del caso del noroeste, que permitan realmente bajar costos y hacer que estas economías puedan ser competitivas, aunque el tipo de cambio no ayude demasiado. Y por último, Sergio, hablamos de puentes. ¿Macri es parte del puente? Yo creo que toda clase política tiene que ser parte de la solución. En la construcción del futuro no se puede construir ningún futuro sin la clase política y obviamente el presidente es la figura política más importante en este momento. Al mismo tiempo, tampoco uno puede pensar que el puente se construya sin la sociedad. Y por eso digo que lo que marcaba Miguel respecto a la equidad es fundamental. Esta sociedad va a poder ser una sociedad de mercado, sí y solo sí, vuelve a poner en funcionamiento los mecanismos de movilidad social ascendente que lograron que estemos aquí todos nosotros.
Yo creo que eso es un gran desafío. No sale la sociedad argentina solamente con crecimiento, hay que pensar esto con mecanismos de distribución y de inclusión. Señores y señores, Sergio Berenstein y Miguel Gil, con todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Les agradecemos a los tres. Este es el primer panel, coyuntura político-económica. Sergio Berenstein, presidente de Berenstein. Miguel Kigel, director ejecutivo de Econviews. Y Néstor Sánchez, periodista económico y conductor del noticiero central de Canal 9 de Salta y Radio 2 Salta.